Antes que el fuego del cielo consumiera el altar en el monte Carmelo, antes que las nubes negras terminaran con la terrible sequía en Israel, existía un joven cuyo destino cambiaría el curso de una nación entera. En las fértiles llanuras de Abel Mehola, mientras el sol castigaba sin piedad los campos, un hombre araba con 12 yuntas de bueyes, demostrando su extraordinaria fortaleza y determinación. Era el reinado de Acab y su impía esposa Jezabel, cuando la idolatría había corrompido a Israel. El culto a Baal dominaba los corazones del pueblo escogido, y la maldad se extendía como plaga por toda la tierra. Fue entonces cuando Dios, en su infinita sabiduría, decidió preparar a un nuevo siervo que continuaría la obra del gran profeta Elías. Eliseo, hijo de Safat, un próspero agricultor, trabajaba incansablemente la tierra de su padre. Sus manos callosas revelaban una vida dedicada al trabajo honesto, sin imaginar que pronto serían instrumentos de milagros y prodigios divinos. Mientras dirigía con pericia los 12 pares de bueyes, vio acercarse a un hombre envuelto en un manto de pelo. Era Elías, el temido profeta de Dios, quien venía directamente desde el monte Horeb, con instrucciones divinas. El profeta se acercó silenciosamente al joven agricultor, y sin mediar palabra, arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo. Un gesto simbólico que cambiaría su vida para siempre. El contacto del manto sobre sus hombros fue como un rayo que atravesó su ser, despertando en él una comprensión inmediata del llamado celestial. Eliseo miró a Elías alejarse y sintió cómo su corazón ardía por dentro. Sin dudarlo, corrió tras el profeta y exclamó: «Te ruego que me permitas ir a despedirme de mis padres con un beso, y luego te seguiré». Elías se volvió y con mirada penetrante respondió: «Vuelve, pues. ¿Qué te he hecho yo?». Aquellas palabras eran una prueba. ¿Sería Eliseo capaz de entender la magnitud del llamado? ¿Comprendería que no había vuelta atrás? La respuesta del joven demostró que había entendido perfectamente lo que Dios le pedía. Regresó a su campo, tomó el yugo de bueyes y los sacrificó. Con la madera del arado encendió fuego y cocinó la carne. Después de ofrecer un banquete de despedida a su gente, abandonó todo para seguir a Elías. Mientras las llamas consumían su pasado, Eliseo contemplaba cómo todo lo que había conocido se transformaba en cenizas. No era simplemente un cambio de ocupación, sino un sacrificio total de su anterior vida. Con ese acto simbólico, quemaba los puentes que lo unían a su existencia anterior. Ya no habría retorno posible a los días de labrar la tierra. «Este es el día en que Jehová ha cambiado mi destino», murmuró para sí mismo, mientras observaba las últimas brasas de su antiguo yugo. «Ya no sembraré en la tierra, sino en los corazones de Israel». Y así, con paso decidido, Eliseo siguió a Elías para convertirse en su siervo y aprendiz. Durante años observaría al gran profeta, aprendería sus caminos, escucharía sus enseñanzas y se prepararía para el momento en que debería tomar su lugar. La humildad con la que aceptó servir primero antes de liderar revelaría el corazón de un verdadero siervo de Dios. Lo que Israel no sabía es que aquel simple agricultor se convertiría en uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, realizando el doble de milagros que su maestro Elías, impactando a reyes y naciones, y revelando el poder y la gloria de Dios en tiempos de oscuridad. El viento aullaba con furia sobre las colinas de Gilgal, mientras Elías, el anciano profeta, miraba hacia el horizonte con ojos que reflejaban el conocimiento de lo inevitable. Jehová le había revelado que su tiempo en la tierra estaba por terminar, que sería arrebatado al cielo sin probar la muerte. A su lado caminaba Eliseo, fiel compañero durante años de ministerio compartido. Era el ocaso del reinado de Ococías en Israel, y la maldad seguía aferrada al trono como hiedra venenosa. El culto a Baal, aunque golpeado por las acciones de Elías en el monte Carmelo, persistía en los corazones de muchos israelitas. Dios necesitaba un nuevo campeón, alguien que continuara la obra de reforma y redención. Elías sabía que había llegado el momento de probar la determinación de su discípulo. Mirando a Eliseo con ojos que ardían como brasas, le dijo: «Te ruego que te quedes aquí.
porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo, con una resolución inquebrantable en su mirada, respondió: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y así descendieron juntos a Betel, donde los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo para preguntarle: ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Con voz cargada de emoción contenida, Eliseo respondió: Sí, yo lo sé, callad. Nuevamente Elías intentó despedir a su discípulo. Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y nuevamente Eliseo se negó con palabras firmes: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. La escena se repitió una vez más cuando llegaron al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se abrieron permitiéndoles cruzar en seco. 50 hijos de los profetas observaban desde lejos, testigos del poder divino que se manifestaba a través del anciano profeta. Habiendo cruzado el río, Elías finalmente habló con claridad: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Sin dudarlo un segundo, como quien ha meditado largamente su respuesta, Eliseo declaró: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías, sorprendido por la audacia de la petición, respondió: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedido. Mas si no, no. Mientras caminaban y hablaban, repentinamente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a ambos, y Elías subió al cielo en un torbellino ante los ojos atónitos de Eliseo. El cielo mismo parecía abrirse mientras el profeta anciano era arrebatado en gloria. Eliseo, sobrecogido por la visión sobrenatural, clamó con voz desgarradora: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y cuando ya no pudo verlo más, rasgó sus vestiduras en dos partes, señal de profundo duelo. Pero no había tiempo para lamentaciones prolongadas. Recogió el manto de Elías que había caído mientras era arrebatado, símbolo tangible de la transferencia de autoridad profética. Regresando al Jordán, Eliseo enfrentaba su primera prueba. Con el manto en sus manos, golpeó las aguas y exclamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas respondieron al poder divino, dividiéndose a un lado y al otro, permitiéndole cruzar en seco. Los hijos de los profetas que observaban desde Jericó comprendieron inmediatamente: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y se inclinaron a tierra ante él, reconociendo la autoridad que ahora le había sido conferida. Eliseo no era simplemente un sucesor por designación humana, sino un profeta ungido por Dios mismo, dotado con una doble porción del espíritu que había operado en Elías. La transición estaba completa. Un nuevo capítulo en la historia de Israel comenzaba. El manto había cambiado de hombros, pero el Dios que respaldaba el ministerio seguía siendo el mismo, eterno e inmutable. Jehová había preparado a Eliseo para tiempos extraordinarios, y ahora lo enviaba con poder duplicado para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El sol castigaba sin piedad las calles polvorientas de Jericó, mientras Eliseo caminaba entre sus habitantes, observando la paradoja que la antigua ciudad presentaba. Reconstruida en desafío a la maldición de Josué, la ciudad gozaba de una ubicación privilegiada, pero un terrible mal aquejaba a sus pobladores. Era el inicio del reinado de Joram, hijo de Acab, sobre Israel. Aunque había removido la estatua de Baal que su padre había erigido, seguía practicando los pecados de Jeroboam, manteniendo al pueblo en la idolatría. En estos tiempos de compromiso moral, Dios necesitaba manifestar su poder para recordar al pueblo quién era el verdadero Señor. Los hombres principales de la ciudad se acercaron respetuosamente a Eliseo. Sus rostros mostraban la preocupación que llevaban por años. El más anciano dio un paso adelante y con voz grave explicó: La situación de esta ciudad es buena, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Eliseo escuchó atentamente mientras le explicaban cómo las mujeres perdían sus embarazos, los cultivos se marchitaban prematuramente y las enfermedades prosperaban entre la población. La fuente principal que debía ser bendición para la ciudad se había convertido en origen de sufrimiento.
Con mirada compasiva pero decidida, Eliseo respondió: Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Confundidos por la simplicidad de la petición pero esperanzados, los hombres cumplieron rápidamente su mandato, trayendo una vasija que jamás había sido utilizada y llenándola con sal blanca y pura. Eliseo tomó la vasija y pidió: Llevadme ahora al manantial de las aguas. Una procesión se formó mientras el pueblo seguía al profeta hacia el origen del problema. El manantial brotaba abundante entre las rocas, sus aguas claras pero letales para la vida. Eliseo se acercó al borde, sosteniendo la vasija con sal, mientras todos observaban en silencio expectante. Con un movimiento decidido, el profeta arrojó la sal al manantial y proclamó con voz potente: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. El agua pareció brillar por un instante cuando la sal hizo contacto con ella. Un murmullo recorrió la multitud, mientras observaban asombrados cómo el profeta realizaba un acto tan sencillo, pero cargado de poder divino. No hubo truenos ni relámpagos, solo la palabra profética respaldada por la autoridad de Jehová. Uno de los jóvenes presentes, impulsado por la curiosidad, se acercó al agua, tomó un poco con sus manos y la probó cautelosamente. Su rostro se transformó en una expresión de asombro y alegría. Es dulce, el agua es dulce. Pronto todos comenzaron a probar el agua, confirmando el milagro. Las aguas que habían sido causa de muerte ahora traerían vida. El poder sanador de Dios había transformado no solo el agua, sino el futuro entero de la ciudad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, murmuró un anciano, recordando las escrituras que relataban historias similares desde los tiempos de Moisés. Jehová ha tenido misericordia de nosotros. Eliseo observaba la alegría que se extendía entre la población. Este primer milagro público después de recibir el manto de Elías no era una demostración de poder para glorificación propia, sino un acto de compasión hacia un pueblo sufriente, y también una señal inequívoca de que Dios seguía obrando en medio de su pueblo, a pesar de la idolatría reinante. La sal purifica y preserva, explicó Eliseo a los líderes que lo rodeaban. Así como esta sal ha sanado las aguas, Dios desea sanar a Israel de la corrupción que lo ha infectado. Las noticias del milagro se extendieron rápidamente por toda la región. Para muchos, fue una confirmación de que el espíritu de Elías verdaderamente reposaba sobre Eliseo. Para otros, era una oportunidad de reflexionar sobre el Dios que tenía poder para transformar lo amargo en dulce, la muerte en vida. Mientras la ciudad celebraba, Eliseo se preparaba para continuar su camino. El milagro de las aguas era solo el comienzo de su ministerio. Muchos desafíos aún lo esperaban, pero había demostrado que, tal como las aguas de Jericó, Dios podía transformar lo que parecía irremediablemente dañado en fuente de bendición. El llanto desgarrador de una mujer rompía el silencio del amanecer mientras Eliseo caminaba por las calles estrechas de Samaria. Con el rostro marcado por el sufrimiento y la ropa gastada que delataba su pobreza, una viuda se postró ante el profeta con desesperación. Era una época de hambre y opresión en Israel. El rey Joram había establecido alianzas políticas con naciones paganas, mientras que la justicia social, tan enfatizada por la ley de Moisés, era constantemente ignorada. Los pobres sufrían, especialmente las viudas y los huérfanos. La mujer, entre sollozos, explicó su terrible situación. Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ahora ha venido el acreedor para tomarse a mis 2 hijos como esclavos. Los ojos de Eliseo se llenaron de compasión al reconocer a la viuda de uno de los hijos de los profetas, hombres fieles que habían mantenido su fe en Jehová en tiempos de apostasía general. Su esposo había muerto dejando deudas, y según la costumbre, los acreedores tenían derecho a tomar a los hijos como pago. ¿Qué te haré yo? Preguntó Eliseo con voz suave pero firme. Dime, ¿qué tienes en casa? La mujer, limpiándose las lágrimas, respondió con voz temblorosa. Tu sierva no tiene nada en casa,
sino una vasija pequeña de aceite. Eliseo asintió, comprendiendo que Dios no necesitaba mucho para realizar un milagro. Con autoridad profética, le dio instrucciones precisas. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, cierra la puerta tras de ti y de tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer miró al profeta con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Cómo podría su pequeña vasija de aceite llenar múltiples contenedores? Sin embargo, la fe comenzó a brotar en su corazón. Si el hombre de Dios lo decía, debía obedecer. «Haré como dices», mi señor respondió inclinando la cabeza en señal de respeto. Y así, aquella misma tarde, la viuda llamó a las puertas de sus vecinos, pidiendo prestadas todas las vasijas que pudieran compartir. Algunos la miraron con extrañeza, otros con compasión, pero poco a poco su casa se fue llenando de cántaros, jarras y recipientes de todos los tamaños y formas. Cuando había reunido suficientes, cerró la puerta de su humilde morada y llamó a sus hijos. «Tráiganme las vasijas una por una». Con manos temblorosas, tomó su pequeña vasija de aceite y comenzó a verter su contenido en el primer recipiente. Para su asombro, el aceite fluía y fluía sin detenerse, llenando completamente el primer cántaro. Con creciente emoción, pidió otro y luego otro, mientras el aceite seguía manando milagrosamente. ¡Madre! ¡Es un milagro!, exclamó uno de sus hijos con ojos brillantes de asombro. «Jehová ha respondido a nuestras oraciones», respondió ella mientras las lágrimas, ahora de gratitud, rodaban por sus mejillas. Vasija tras vasija se llenaba con el precioso líquido dorado, símbolo de abundancia y bendición. Cuando finalmente habían llenado todos los recipientes disponibles, la mujer pidió a su hijo: «Tráeme otra vasija». «No hay más vasijas, madre», respondió el joven. Y en ese momento, el aceite cesó. La provisión divina había sido exactamente suficiente para llenar cada recipiente disponible, ni más ni menos. Una lección divina sobre la generosidad precisa de Dios. A la mañana siguiente, la viuda buscó nuevamente a Eliseo para contarle lo sucedido. El profeta escuchó con atención y finalmente le dio su última instrucción. Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El aceite obtenido milagrosamente resultó ser de la más alta calidad, y pronto la noticia se extendió por el mercado. Comerciantes y ciudadanos acudieron a comprar, permitiéndole pagar todas sus deudas y asegurar el sustento para ella y sus hijos por un largo tiempo. Aquel milagro trascendió el simple acto de multiplicación. Fue una demostración de la justicia divina frente a la injusticia social, un recordatorio de que Dios no olvidaba a los fieles que habían servido en su nombre y una manifestación tangible de su providencia para los vulnerables. Mientras la mujer contaba las monedas de plata obtenidas, comprendió una verdad profunda. Dios no solo había satisfecho su necesidad inmediata, sino que había restaurado su dignidad y su futuro. Sus hijos, que casi se convirtieron en esclavos, ahora tenían esperanza. Y a través de toda Samaria se contaba la historia del aceite que nunca se agotó, un testimonio del poder de Jehová en tiempos cuando muchos lo habían olvidado. El sol de mediodía castigaba con fuerza los caminos polvorientos de Sunem, mientras Eliseo recorría las aldeas de Israel, llevando la palabra de Jehová a un pueblo que se había alejado de sus caminos. En sus frecuentes viajes entre Samaria y el Monte Carmelo, el profeta solía pasar por esta próspera localidad. Era la época de la influencia siria sobre Israel, tiempos convulsos donde las alianzas políticas y las tensiones militares mantenían al reino en constante zozobra. En medio de esta realidad turbulenta, existían aún familias que conservaban su fidelidad a Jehová y respetaban a sus profetas. Una de ellas estaba encabezada por una mujer notable, conocida simplemente como la Sunamita, mujer de carácter fuerte, respetada en la comunidad y con recursos suficientes para vivir con dignidad. Al ver pasar a Eliseo con frecuencia, insistió a su esposo: «He aquí ahora,
yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento en la pared y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él venga a nosotros, se quede en él». El esposo, respetando la visión de su mujer, accedió a la petición. Pronto construyeron un cuarto sencillo pero confortable en la azotea de su casa, creando así un refugio para el cansado profeta en sus travesías. Cuando Eliseo llegó nuevamente a Sunem y descubrió el espacio preparado especialmente para él, su corazón se conmovió por tal muestra de hospitalidad desinteresada. Llamando a Giesi, su siervo le pidió: «Llama a esta sunamita». Cuando ella se presentó respetuosamente ante él, Eliseo expresó: «He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» La mujer con notable dignidad respondió: «Yo habito en medio de mi pueblo». Su respuesta revelaba un corazón satisfecho, que no buscaba favores políticos ni reconocimiento. Sin embargo, Giesi, observando más allá de las palabras, comentó discretamente a Eliseo: «Ella no tiene hijo, y su marido ya es viejo». Eliseo comprendió inmediatamente. En aquella cultura, no tener descendencia era considerado una grave carencia, casi una maldición. Llamando nuevamente a la mujer, le anunció con voz solemne: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». La sunamita, temiendo albergar una esperanza que podría transformarse en dolorosa desilusión, respondió con emotiva súplica: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Pero la palabra profética se cumplió exactamente como Eliseo había dicho. Al año siguiente, la sunamita sostenía en sus brazos al hijo que nunca creyó tener, un regalo divino a través de la palabra del profeta. Los años pasaron, y el niño creció saludable y fuerte, llenando de alegría el hogar que antes carecía del sonido de risas infantiles. Sin embargo, la felicidad se vio súbitamente interrumpida una mañana durante la cosecha. El pequeño, que había salido a los campos para ver a su padre, comenzó a gritar repentinamente: «¡Ay, cabeza mía, cabeza mía!». El padre, preocupado pero sin sospechar la gravedad de la situación, pidió a un criado: «Llévalo a su madre». La sunamita recibió a su hijo en brazos, intentando consolarlo mientras el dolor parecía intensificarse. Lo sostuvo sobre sus rodillas hasta el mediodía, momento en que el niño, tras un último suspiro, falleció. El mundo se derrumbó para aquella madre que había esperado tanto tiempo para conocer la bendición de la maternidad. Con sorprendente fortaleza y determinación, subió al aposento de Eliseo, colocó el cuerpo de su hijo sobre la cama del profeta y cerró la puerta. Sin revelar a nadie lo sucedido, ni siquiera a su esposo, pidió un criado y una asna para ir urgentemente al monte Carmelo, donde sabía que encontraría a Eliseo. Cuando su esposo, confundido, le preguntó: «¿Para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo». Ella respondió simplemente: «Paz». Pero en su corazón ardía una determinación inquebrantable. El mismo Dios que le había concedido un hijo inesperado podría también devolverle la vida. Su fe trascendía el dolor, elevándose hacia una esperanza que desafiaba toda lógica humana. Al divisarla desde lejos, Eliseo envió a Giesi con instrucciones: «Corre ahora a recibirla y dile: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño?». A lo que ella, reservando su verdadera aflicción para el profeta mismo, respondió: «Paz». Era solo el comienzo de uno de los milagros más impactantes en la vida de Eliseo, una prueba definitiva del poder divino sobre la muerte misma. El viento gemía entre las rocas del monte Carmelo, mientras la sunamita se acercaba presurosa hacia Eliseo. Con el corazón destrozado pero con una fe inquebrantable, se lanzó a los pies del profeta y se aferró a ellos con desesperación. Era un tiempo donde los falsos profetas de Baal y Asera seguían influyendo en la vida religiosa de Israel, a pesar de los esfuerzos de Eliseo. La verdadera fe en Jehová necesitaba manifestaciones poderosas
que demostraran su supremacía sobre los ídolos mudos y las supersticiones paganas. Giezi se acercó para apartarla, pero Eliseo lo detuvo. Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Entre lágrimas, la mujer finalmente expresó su dolor con palabras que resonaron como un reproche. ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me engañaras? Eliseo comprendió inmediatamente. El hijo que había sido concedido milagrosamente había fallecido. Sin perder tiempo, ordenó a Giezi: Ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si encontrares a alguno, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Pon mi báculo sobre el rostro del niño. Pero la sunamita, con una determinación que sorprendió al profeta, declaró: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo reconoció en aquellas palabras el eco de su propia respuesta a Elías años atrás, cuando se había negado a separarse de su maestro. Con un suspiro, se levantó y la siguió. Mientras tanto, Giezi se había adelantado y colocado el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo señal de vida. Regresando apresuradamente, informó a Eliseo que se acercaba. El niño no ha despertado. Al llegar a la casa, Eliseo subió directamente al aposento donde yacía el cuerpo inerte del pequeño. Cerrando la puerta tras de sí, quedó a solas frente al mayor desafío de su ministerio hasta ese momento. Lo primero que hizo fue orar fervientemente a Jehová. Luego, en un acto extraordinario, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del pequeño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y mientras extendía así su cuerpo, la carne del niño comenzó a entrar en calor. Se levantó, caminó por la habitación una vez, y volvió a tenderse sobre el niño. Entonces, el milagro ocurrió. El pequeño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, regresando de las mismas puertas de la muerte. ¡Llama a esta sunamita!, ordenó Eliseo a Giezi con voz emocionada. Cuando la madre entró temerosamente al aposento, sus ojos se encontraron con la mirada viva de su hijo. Con el rostro iluminado por una alegría indescriptible, Eliseo pronunció simplemente: «Toma tu hijo». La mujer se postró a tierra, arrodillándose en profunda reverencia ante el profeta y ante Dios, cuyo poder había trascendido incluso la barrera de la muerte. Luego tomó a su hijo en brazos y salió, llevando consigo el testimonio vivo del poder de Jehová. Este milagro sería recordado por generaciones, una demostración contundente de que el Dios de Israel era el Señor de la vida y la muerte, muy por encima de cualquier deidad pagana. Era también un presagio de tiempos futuros, cuando el Mesías prometido realizaría actos similares. Pero el ministerio de Eliseo continuaba. Poco después, una terrible hambruna azotó la tierra, y los hijos de los profetas se reunieron con él en Gilgal. Mientras compartían una olla de guisado, uno de ellos exclamó alarmado: «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». Alguien había recolectado hierbas silvestres sin conocerlas, incluyendo frutos venenosos que habían contaminado todo el alimento. Con hambre generalizada y sin más provisiones, la situación era desesperada. Eliseo, con tranquila autoridad, pidió: «Traed harina». La echó en la olla y ordenó: «Dad de comer a la gente». Inexplicablemente, el veneno fue neutralizado, y todos comieron sin sufrir daño alguno. Un milagro sencillo pero vital para aquellos hombres hambrientos. En otra ocasión, un hombre de Baal Salisa trajo al profeta 20 panes de cebada y espigas frescas como ofrenda de primicias. Eliseo ordenó a su criado: «Da a la gente para que coma». El sirviente incrédulo respondió: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero Eliseo insistió: «Da a la gente para que coma, porque así dice Jehová: comerán y sobrará». Y efectivamente, los 20 panes multiplicados por el poder divino alimentaron a 100 hombres, y aún sobró comida, cumpliendo exactamente la palabra de Jehová. Estos milagros, desde la resurrección de un niño hasta la multiplicación de alimentos, consolidaron la autoridad de Eliseo como verdadero profeta en tiempos donde la verdad divina era constantemente cuestionada.
Cada acto sobrenatural era un testimonio contundente. Jehová seguía siendo el Dios verdadero de Israel. Las trompetas resonaban en las callejas angostas de Damasco, mientras un imponente cortejo militar se preparaba para partir hacia territorio israelita. Al frente de la comitiva, montado en un magnífico corcel, Naamán, general del ejército de Siria, disimulaba bajo su brillante armadura una aflicción que lo consumía día tras día. Era un tiempo de conflictos intermitentes entre Siria e Israel. Los arameos habían realizado incursiones en territorio israelita, llevándose cautivos y botines de guerra. Entre estos cautivos se encontraba una joven hebrea que servía en la casa de Naamán y que sería instrumento divino para un encuentro extraordinario. Naamán era un guerrero respetado, valiente en batalla y favorito del rey de Siria. Jehová mismo había dado victorias a Siria por medio de él, utilizándolo como instrumento de disciplina para su pueblo rebelde. Pero este poderoso hombre sufría de lepra, enfermedad temida que lentamente devoraba su piel y su esperanza. La pequeña sierva hebrea, observando el sufrimiento de su amo, comentó un día a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estas palabras, pronunciadas con la sencilla fe de una niña, llegaron a oídos de Naamán, encendiendo en su corazón una chispa de esperanza. Desesperado por encontrar cura, informó al rey de Siria, quien inmediatamente redactó una carta para el rey de Israel y envió a Naamán con regalos suntuosos: 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Al leer la carta que decía: «Te envío a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra», el rey de Israel rasgó sus vestiduras en señal de angustia y exclamó: «¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí». Cuando Eliseo tuvo noticia de esto, envió un mensaje al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán, con todo su séquito, sus carros y caballos, llegó a la puerta de la casa de Eliseo. Esperaba un recibimiento acorde a su rango, quizás un elaborado ritual de sanación ejecutado por el famoso profeta. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En su lugar, envió a un mensajero con una simple instrucción: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. El orgullo del general se inflamó ante lo que consideró un desaire imperdonable. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿No son mejores Abana y Farfar, ríos de Damasco, que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y así, enfurecido, dio media vuelta para regresar a su tierra. Pero sus siervos, mostrando sabiduría y lealtad, se acercaron para razonar con él. «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio». Estas palabras penetraron la coraza de orgullo del guerrero. Con humildad renovada, Naamán descendió al río Jordán y se sumergió 7 veces, siguiendo exactamente las instrucciones del profeta. Al 7º chapuzón, su carne se restauró como la de un niño pequeño. La lepra había desaparecido por completo. Con el corazón rebosante de gratitud, Naamán regresó con todo su séquito a la casa de Eliseo. Esta vez, el profeta salió a recibirlo. Con voz emocionada, el general declaró: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo». Pero Eliseo, con firmeza inquebrantable, respondió: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». A pesar de la insistencia de Naamán, el profeta se mantuvo inamovible. No era por los regalos que Dios sanaba, sino por su gracia y para gloria de su nombre. Eliseo sabía que aceptar pago podría dar la impresión de que el poder divino se compraba con riquezas. Naamán, transformado no solo físicamente sino también espiritualmente,
hizo una petición final. Te ruego, pues, ¿no se dará a tu siervo tierra de esta, la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante no sacrificará tu siervo holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Eliseo le concedió partir en paz, bendiciendo su nuevo compromiso con el Dios verdadero. Así, aquel poderoso general extranjero regresaba a su tierra no solo sanado de la lepra, sino convertido en adorador del Dios de Israel. Lo que nadie sospechaba era que Giesi, el siervo de Eliseo, observaba con ojos codiciosos los tesoros que Naamán se llevaba de regreso. La avaricia germinaría en su corazón, llevándolo a traicionar los principios de su maestro y a sufrir consecuencias devastadoras por su engaño. Mientras tanto, la historia de la sanación del general sirio se extendía por toda la región, un testimonio innegable del poder de Jehová más allá de las fronteras de Israel. Un extranjero había encontrado sanidad física y espiritual, mientras que muchos israelitas seguían ciegos en su idolatría. El río Jordán fluía sereno, sus aguas verdosas reflejando los últimos rayos del sol poniente, mientras un grupo de los hijos de los profetas trabajaba afanosamente en su orilla. Cortaban árboles para construir un nuevo lugar de habitación, pues su comunidad había crecido bajo la tutela de Eliseo. Era una época donde las escuelas de los profetas florecían nuevamente. A pesar de la persistente idolatría en Israel, estos grupos de hombres dedicados preservaban la verdadera adoración a Jehová y estudiaban diligentemente la ley. Eliseo había revitalizado estas comunidades, fortaleciendo la resistencia espiritual frente a la corrupción religiosa. Uno de los jóvenes profetas, mientras derribaba un árbol junto al río, sufrió un accidente. La cabeza del hacha que estaba utilizando se desprendió del mango y cayó directamente al agua. Desesperado, clamó a Eliseo: «Ah, señor mío, era prestada». En aquellos tiempos de escasez, una herramienta de hierro era extremadamente valiosa, y perder una prestada significaba una deuda imposible de pagar para un humilde aprendiz de profeta. Eliseo, comprendiendo la angustia del joven, preguntó: ¿Dónde cayó? Cuando le señalaron el lugar, Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí, y ocurrió algo extraordinario. El hierro del hacha flotó sobre la superficie del agua, desafiando todas las leyes naturales. «Tómalo», dijo simplemente Eliseo. El joven, maravillado, extendió su mano y recuperó la herramienta. Un milagro aparentemente pequeño, pero que demostraba cómo el poder de Dios se manifestaba incluso en las necesidades cotidianas de sus siervos fieles. Mientras tanto, la tensión entre Israel y Siria aumentaba. El rey de Siria, frustrado por sus fracasos militares contra Israel, convocó a sus oficiales y les acusó: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Uno de sus siervos respondió: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Efectivamente, Dios revelaba a Eliseo los planes de guerra sirios, permitiéndole advertir al rey de Israel sobre cada emboscada planeada. Furioso al descubrir la fuente de sus fracasos, el rey de Siria ordenó: «Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo». Al recibir informes de que Eliseo se encontraba en Dotán, envió allí un poderoso ejército con caballos y carros que rodeó la ciudad durante la noche. Al amanecer, el criado de Eliseo salió y vio con horror el cerco militar. Aterrorizado, exclamó: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Eliseo, con tranquila confianza, respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, elevando una oración, pidió: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Jehová abrió los ojos del joven, y entonces contempló una visión asombrosa. El monte alrededor de Eliseo estaba lleno de caballos y carros de fuego, un ejército celestial invisible a los ojos humanos, pero más poderoso que cualquier fuerza terrenal. Cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró a Jehová: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Inmediatamente,
Los soldados enemigos fueron afectados por una extraña confusión visual. Eliseo se acercó a ellos y les dijo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Sin reconocer al profeta, le siguieron dócilmente hasta Samaria, capital del reino de Israel, adentrándose directamente en territorio enemigo. Una vez dentro de la ciudad, Eliseo pidió a Jehová que abriera los ojos de los sirios. Cuando recuperaron la visión, descubrieron con horror que estaban rodeados por las fuerzas israelitas. El rey de Israel, al verlos a su merced, preguntó ansiosamente a Eliseo: «¿Los mataré, padre mío?». La respuesta del profeta reveló el carácter compasivo de su ministerio. No los mates. Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Siguiendo este consejo sorprendente, el rey de Israel preparó un gran banquete para sus enemigos capturados. Después de comer y beber, los envió de regreso a su señor. Esta demostración de misericordia tuvo un efecto profundo. Las bandas armadas de Siria dejaron de invadir la tierra de Israel por un tiempo. El Dios que hace flotar el hierro es el mismo que nos rodea con ejércitos invisibles, enseñaba Eliseo a sus discípulos. Su poder se manifiesta tanto en lo pequeño como en lo grande, y su protección está sobre quienes le sirven. Estos dos episodios extraordinarios dejaron lecciones profundas. Nada escapa al poder de Dios, desde un hacha perdida hasta ejércitos enteros, y a veces la mayor demostración de poder divino no está en la destrucción de los enemigos, sino en la misericordia que puede transformar corazones. Un silencio ominoso se extendía por las calles vacías de Samaria, mientras el hambre devoraba las entrañas de la ciudad sitiada. Ben-Hadad, rey de Siria, había reunido todo su ejército y puesto cerco a la capital de Israel, cortando cualquier suministro de alimentos. Era el reinado de Joram, hijo de Acab, tiempo en que Israel seguía en su apostasía religiosa a pesar de los múltiples llamados al arrepentimiento. Los ídolos permanecían, y la adoración a Jehová se mezclaba con prácticas paganas, provocando el juicio divino a través de naciones enemigas. La situación dentro de Samaria se había vuelto desesperada. El hambre alcanzaba niveles inimaginables, hasta el punto que una cabeza de asno se vendía por 80 siclos de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 siclos. La gente deambulaba por las calles con rostros cadavéricos, buscando cualquier cosa comestible. Un día, mientras el rey Joram recorría los muros de la ciudad supervisando las defensas, una mujer gritó desde abajo: «¡Socorro, rey señor mío!». El rey, irritado por su propia impotencia, respondió: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Sin embargo, preguntó: «¿Qué tienes?». La mujer entonces relató una historia horripilante. Esta mujer me dijo: «Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: «Da acá tu hijo, y comámoslo». Mas ella ha escondido a su hijo. Al escuchar semejante atrocidad, el rey rasgó sus vestiduras. Los que estaban cerca pudieron ver que llevaba cilicio bajo sus ropas reales, señal de duelo personal por la situación de su pueblo. Pero su corazón, en lugar de volverse a Dios en arrepentimiento, se llenó de ira contra Eliseo. «Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre sus hombros», hoy juró con rabia. Mientras tanto, Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel. Antes que llegara el mensajero del rey, el profeta ya había sido advertido por el Espíritu de Dios. ¿Habéis visto cómo este hijo de homicida ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando venga el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Efectivamente, tras el mensajero venía el mismo rey, quien al llegar exclamó con desesperación: «Este mal viene de Jehová. ¿Qué más esperaré de Jehová?». Eliseo, en lugar de defenderse, pronunció una profecía sorprendente. «Oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová:
Mañana a estas horas el seah de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, a la puerta de Samaria. El capitán en cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió con escepticismo: «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?». Eliseo, con mirada severa, le replicó: «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Aquella misma noche, fuera de las murallas de la ciudad, ocurrió algo extraordinario. 4 hombres leprosos que sobrevivían en la puerta de la ciudad razonaron entre sí: «¿Para qué nos estamos aquí hasta morir? Si entramos en la ciudad, por el hambre moriremos, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, y pasémonos al ejército de los sirios. Si nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos». Al anochecer se levantaron para ir al campamento sirio. Para su asombro, al llegar encontraron que no había nadie. Jehová había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros, ruido de caballos y estruendo de un gran ejército, haciéndoles creer que el rey de Israel había contratado a los reyes de los heteos y de los egipcios para atacarlos. En su pánico, los sirios habían huido abandonando todo: tiendas, caballos, asnos y provisiones. Los leprosos entraron en una tienda, comieron, bebieron y tomaron plata, oro y vestidos. Después de ocultar su botín, reflexionaron: «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos». Regresaron apresuradamente a la ciudad y contaron lo sucedido a los porteros, quienes llevaron las noticias al palacio real. El rey, sospechando una trampa, envió exploradores que confirmaron la huida de los sirios y el camino lleno de ropas y enseres que habían arrojado en su precipitación. El pueblo hambriento salió entonces y saqueó el campamento sirio. La profecía de Eliseo se cumplió exactamente. 1 seah de flor de harina se vendió por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, y aquel capitán escéptico, a quien el rey había puesto a cargo de la puerta, fue atropellado por el pueblo en su desesperación por obtener alimentos, y murió sin probar la repentina abundancia, tal como Eliseo había predicho. Este dramático episodio demostró nuevamente que la palabra de Jehová pronunciada por su profeta era infalible. En cuestión de horas, la situación había pasado de la más terrible hambruna a la abundancia, del desespero a la esperanza. Dios había intervenido sobrenaturalmente, no mediante ejércitos o batallas convencionales, sino haciendo oír un ruido celestial que desató el terror entre los sirios. Para el pueblo de Israel era otra oportunidad de reconocer la mano de Dios y volverse a Él, abandonando sus ídolos mudos que no podían salvarlos del hambre ni de sus enemigos. Sin embargo, como tantas veces en su historia, la lección sería olvidada demasiado pronto. El polvo del camino se arremolinaba bajo los cascos del veloz caballo, mientras un joven discípulo de los profetas galopaba hacia Ramot de Galaad. En su mano llevaba un frasco de aceite y en su mente las precisas instrucciones de Eliseo para una misión que cambiaría el curso de 2 naciones. Era el tiempo designado por Dios para el juicio final sobre la casa de Acab. Años atrás, Elías había recibido el mandato divino de ungir a Jehú como rey, para ejecutar la venganza de Jehová contra la dinastía que había introducido el culto a Baal en Israel. Ahora, a través de Eliseo, esa palabra profética se cumpliría. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, le había indicado Eliseo. Lo llevarás aparte, derramas el aceite sobre su cabeza y dirás: «Así dice Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel». Luego abrirás la puerta y huirás sin detenerte. El joven profeta encontró a Jehú sentado con los capitanes del ejército. Con voz temblorosa pero decidida, anunció: «Tengo palabra para ti, oh capitán». «¿Para cuál de todos nosotros?», preguntó Jehú. «Para ti, oh capitán», respondió el joven. Una vez en privado, el mensajero derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y pronunció el decreto divino: «Así dice Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas,
y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Tras transmitir el detallado juicio sobre la casa de Acab, el joven abrió la puerta y huyó, dejando a Jehú solo con la impactante revelación. Cuando Jehú regresó con los otros oficiales, estos preguntaron: «¿Va todo bien? ¿Para qué vino a ti ese loco?». Jehú intentó evadir la pregunta, pero ante la insistencia de sus compañeros, finalmente reveló: «Él me habló así. Así dice Jehová: yo te he ungido por rey sobre Israel». Los oficiales, reconociendo la intervención divina, reaccionaron inmediatamente. Tomaron sus mantos, los pusieron bajo Jehú en las gradas, tocaron trompeta y proclamaron: «Jehú es rey». Sin perder tiempo, Jehú organizó una conspiración contra Joram, rey de Israel, quien se recuperaba de heridas de batalla en Jezreel. Montando su carro, partió con determinación para cumplir el mandato divino. El atalaya de Jezreel divisó la compañía que se acercaba y advirtió al rey: «Veo una tropa, y la marcha del que viene al frente es como la marcha de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene con impetuosidad». Joram salió en su carro para encontrarse con Jehú, preguntando: «¿Hay paz, Jehú?». La respuesta fue contundente: «¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías». En ese momento, Joram intentó huir gritando: «¡Traición!», pero Jehú tensó su arco y disparó una flecha que atravesó el corazón del rey. Su cuerpo fue arrojado en la viña de Nabot, cumpliendo la palabra profética sobre la dinastía de Acab. Jehú continuó hacia el palacio donde Jezabel, la reina madre, se había ataviado y pintado sus ojos esperando su llegada. Desde la ventana, ella lo provocó. Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Jehú ordenó a los eunucos que la arrojaran por la ventana. Su sangre salpicó el muro y los caballos la pisotearon. Cuando más tarde enviaron a recoger su cuerpo para sepultarlo, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. La profecía de Elías se había cumplido en su totalidad. Los perros comieron la carne de Jezabel en Jezreel. Mientras estos dramáticos eventos se desarrollaban, Eliseo continuaba su ministerio, formando nuevos profetas y manteniendo viva la verdadera adoración en tiempos tumultuosos. Su influencia se extendía más allá de Israel, alcanzando Siria y otros reinos vecinos. Los numerosos milagros que realizaba confirmaban su autoridad como portavoz de Dios. Años después, cuando Eliseo ya era anciano y estaba enfermo de muerte, el rey Joás de Israel bajó a visitarlo, reconociendo su importancia para la nación. Al verlo, el rey lloró sobre su rostro diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Eliseo, a pesar de su debilidad, tuvo fuerzas para una última profecía. Pidió al rey que tomara un arco y flechas, y colocando sus propias manos sobre las del monarca, le hizo disparar una flecha por la ventana hacia el oriente, declarando: «Flecha de salvación de Jehová, y flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos». Luego ordenó al rey que golpeara el suelo con las flechas. Joás lo hizo 3 veces y se detuvo. Eliseo, molesto, exclamó: «Deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria por completo, pero ahora la derrotarás solo 3 veces». Poco después, Eliseo murió y fue sepultado. Pero incluso en la muerte, el poder de Dios seguiría manifestándose a través de él de forma extraordinaria. Durante una incursión de bandas moabitas, unos hombres que estaban sepultando a un muerto, al ver a los enemigos acercarse, arrojaron apresuradamente el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, ocurrió algo asombroso. El hombre revivió y se puso en pie. El último milagro de Eliseo, realizado después de su muerte, testificaba que el poder de Dios trasciende incluso la barrera final de la existencia humana. El legado de Eliseo perduró durante generaciones. Sus milagros, profecías y enseñanzas fueron transmitidos oralmente y luego recogidos en las Escrituras. Durante 60 años de ministerio, había sido el instrumento de Dios para mantener la fe verdadera
en tiempos de apostasía generalizada. Eliseo no solo continuó la obra de Elías, sino que la multiplicó, enseñaban los sabios a las futuras generaciones. Recibió una doble porción del espíritu de su maestro y realizó el doble de milagros, demostrando que Jehová es el único Dios verdadero. El profeta, que comenzó como un simple agricultor, arando con 12 yuntas de bueyes, había impactado a reyes, naciones y pueblos enteros. Sus milagros abarcaron desde la multiplicación del aceite para una viuda hasta la resurrección de muertos, desde la curación de un general extranjero hasta la predicción de cambios políticos que alterarían el mapa de la región. Pero más allá de los prodigios sobrenaturales, el verdadero impacto de Eliseo residía en su inquebrantable fidelidad a Jehová y en su determinación de mantener viva la verdadera fe en un entorno hostil. Como un faro en tiempos de oscuridad espiritual, iluminó el camino para que otros pudieran encontrar al Dios verdadero. Y mientras las naciones de Israel y Judá continuaban su complicada historia, el recuerdo del hombre que hizo flotar el hierro sanó a un leproso extranjero y multiplicó alimentos para los hambrientos, seguiría inspirando a generaciones de creyentes, un testimonio eterno del poder y la misericordia del Dios que él sirvió con tanta fidelidad hasta su último aliento.